La oración es una de las disciplinas más importantes en la vida cristiana para tener una relación firme con Dios. Y digo disciplina porque sí, la oración es una disciplina. No podemos orar únicamente cuando lo sentimos. Sí es bueno orar, obviamente, cuando tú tienes esa necesidad y cuando lo sientes. El problema es que no siempre vas a sentir orar, no siempre vas a tener el deseo de pasar tiempo en la oración. Por eso debemos de hacer la oración una disciplina, que aunque no tengamos motivación, lo hagamos, porque sabemos que si no oramos podemos morir espiritualmente hablando. Es por eso que te voy a dar 3 consejos para que puedas desarrollar una vida de oración victoriosa en la presencia de Dios. Así que vamos con el intro e iniciemos con el video. Yeah. El primer consejo que te voy a dar es buscar un lugar y una hora donde no haya mucha distracción. Debemos de buscar un lugar donde no haya mucho movimiento y mucho ruido para que podamos tener ese tiempo a sola con Dios. Pero yo sé que no todo el mundo tiene quizás la forma de encontrar un lugar donde esté tranquilo. Es por eso que creo que la hora para orar es muy importante, porque hay horas bien específicas donde no hay mucho alboroto. Un ejemplo son en las horas, en las madrugadas, donde mayormente la gente está durmiendo y todo está tranquilo. Es el mejor tiempo realmente que podemos aprovechar para tener un tiempo con Dios. Por lo tanto, debes de hacer un estudio en tu casa. ¿Qué lugar es tranquilo en mi casa? ¿Dónde no hay mucho movimiento? ¿Y qué hora está todo tranquilo, está todo solitario y puedo tener ese tiempo con Dios? Puede ser una hora donde todos estén trabajando o estudiando, o donde todos estén durmiendo. Tú debes de hacer ese estudio, ver en la agenda de tu día donde hay más tranquilidad para así pasar un buen tiempo con Dios. El otro consejo que te voy a dar es muy importante: apagar las notificaciones. Vivimos en un mundo postmoderno, globalizado, donde todo está conectado. Hoy el mundo es más pequeño que quizás 20 o 30 años atrás, porque antes tú enviabas una carta y llegaba en días y hasta meses dependiendo del lugar. Pero hoy tú envías un mensaje y en cuestión de segundos te comunicas con esa persona que quieres comunicarte, no importa dónde estés. Eso obviamente ha sido bueno, ha conectado al mundo y nos ha ayudado en muchas cosas, pero también ha traído sus contras. Una de ellas es que el tiempo, la gente nos absorbe el tiempo, y obviamente cuando estamos absorbidos a nivel de tiempo, no podemos sacar tiempo de calidad con Dios. Es por eso que para tener una vida victoriosa en la oración, debemos de aprender a decir no a muchas cosas. Por eso yo recomiendo que en el tiempo de oración apagues las notificaciones, es decir, la desactive. O si puedes apagar el teléfono, muchísimo mejor, porque así no hay distracciones para poder tener un tiempo con Dios. Y tú dirás, bueno, eso no es necesario, pero te pongo este ejemplo y saca tú tu propia conclusión. Si un presidente, bueno, el actual presidente en el país donde vivo, República Dominicana, es un Luis Abinader. Si Luis Abinader o otro presidente famoso como Bukele, el presidente de El Salvador, se comunica contigo y te invita a su casa presidencial, me imagino que cuando tú llegues y estés hablando con él, si te llegan notificaciones de WhatsApp o cualquier mensajería, cualquier red social, tú no vas a dejar de hablar con él o de prestarle atención para atender esas notificaciones, porque estás hablando con el primer mandatario, estás hablando con alguien importante. Bueno, Dios es más importante que Luis Abinader, que Bukele, que Donald Trump, que cualquier presidente. Cuando estés hablando con Dios, trata de darle calidad a ese tiempo, porque esa calidad va a decir lo mucho o en qué lugar tú tienes a Dios en tu vida. El último consejo es el más importante de todos. Es por el cual yo hago este video, y es orando la Biblia. Y no me lo invento yo. Es un libro que se llama así, Orando la Biblia, del escritor Donald. Te voy a dejar la descripción ahí abajo en el video, por si quieres comprarlo o por si quieres ver el libro. Realmente te lo recomiendo muchísimo. Y básicamente lo que este escritor plantea
es que cuando vayamos a orar, tomemos la Biblia y la Biblia nos va a ir dando las peticiones por las cuales nosotros debemos de orar. Vamos a hacer un ejemplo para ser prácticos y lo puedas ver. Vamos a hacer el ejemplo con el Salmo 23. Una vez estemos en nuestro texto, vamos a ir subrayando lo más importante. En el caso del Salmo 23, vamos a ver que Jehová es mi pastor, nos da una causa por la cual orar. Siempre el pastor lo relacionamos con el que cuida, con el que guía. Por lo tanto, con este texto vamos a orar para que el Señor sea el pastor de nuestras vidas, el pastor de nuestra familia, para que esté cuidando a nuestros hijos y a las personas por las cuales nosotros queramos orar en ese momento. Luego el texto sigue diciendo, nada me faltará. Esto obviamente se relaciona con la provisión de Dios. Y una vez tengamos esto bien identificado, vamos a orar para que Dios provea, para que Dios esté supliendo y para que no haga falta nada. Y así sucesivamente con cada principio que vayamos viendo en nuestro texto, va a ser el motivo por el cual vamos a orar. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que haya sido de bendición y de edificación, que es el propósito de este canal. Si fue así, suscríbete en el canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Y dale un buen me gusta y comparte con todo el que tú puedas. Así que fue un placer y nos vemos en la próxima. Chao.